Una charla con Meggy Salgado. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de mi ciudad? Soy Meggy Salgado y el día de hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una charla más. Y este día tenemos una charla muy interesante. A mí me encanta tener siempre gente que está comprometida con el país y con el planeta en el que vivimos. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo Plata, que además es un joven muy comprometido, pero es de Cuernavaca, estudió aquí en la Universidad del Estado y además está haciendo una gran labor por cuidar los árboles de nuestra ciudad. El día de hoy vamos a hablar de los árboles. Juan Pablo, es un gusto que estés con nosotros en esta charla. Bienvenido. El gusto es mío, Meggy. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, pues me gustaría iniciar primero leyendo un poco de la semblanza de Juan Pablo. Está muy interesante, si me permiten. No puede escapársenos nada porque vale la pena que lo escuchen. Juan Pablo Plata Martín es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM. Es fundador de la empresa Hidrohuertos, que fue galardonada en 2021 por New Ventures y EGADE como una de las 20 empresas con mayor impacto social y ambiental a nivel nacional. Es experto por más de 17 años en huertos urbanos, sistemas de riego automatizado, es asesor técnico de productores, constructor de sistemas hidropónicos a gran escala comercial, es experto en nutrición vegetal, horticultura en invernadero, arboricultura, paisajismo, compostaje, control de plagas y enfermedades de árboles. Ha participado en programas de intercambio con Brasil, Canadá, Costa Rica, Irán y Colombia, lo cual le ha brindado una visión integral y global al momento de abordar las propuestas medioambientales. Actualmente lidera Células Urbanas de Alimentos, que es un proyecto candidato para concursar por el Premio Mundial Zayed Sustainability Prize, realizado en Emiratos Árabes. Juan Pablo, como ya se dieron cuenta, pues es un joven experto, una persona experta en todo lo que tiene que ver en árboles. ¿Y por qué pensamos en ti, Juan Pablo? Yo te voy a platicar un poco. Además, ustedes saben, estas charlas que tenemos son charlas de amigos, son charlas de gente que quiere nuestra ciudad, de gente que está preocupada por temas que nos hacen crecer como personas y en este caso como sociedad también. Y Cuernavaca es conocida por la ciudad de la eterna primavera, como la ciudad de la eterna primavera. Y podemos darnos cuenta que la eterna primavera pues no puede ser siempre tan eterna. Estamos viendo que está en riesgo también. Y uno de los factores más importantes que tenemos, uno de los activos más importantes que tenemos en esta ciudad son justamente nuestros árboles. Y de repente se nos ha hecho normal salir, quienes vivimos en Cuernavaca, salir a la calle y vivir en una ciudad verde, y vemos ahorita, por ejemplo, en primavera los tabachines, hace unos días las primaveras, las jacarandas ya vienen, y así estamos. Y no nos damos cuenta que es un recurso que se tiene que cuidar. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Juan Pablo? Tienes toda la razón. Me ha tocado trabajar mucho en fraccionamientos, en condominios, en los que, derivado de una incorrecta o incapacitada administración y toma de decisiones en el tema del arbolado interno del condominio de fraccionamiento, en cuestión de 3 años se notan grandes cambios negativos sobre el arbolado interno. Entonces los árboles se empiezan a morir, la gente, pues en lugar de conectar rápidamente la circunstancia, la cadena de eventos, se asusta y se preocupa y dice, ¿quién sabe qué está pasando? Que los árboles se están viniendo para abajo. Y todo tiene que ver con las personas que están a cargo del arbolado urbano, el tipo de podas que está haciendo, que muchas veces son desbordadas las podas. Hay una norma incluso a nivel municipal que no se debe de podar más del 20% del follaje de los árboles, y esto tiene toda una razón de ser. Ahorita meto en esos detalles, pero entonces sí tiene que ver con las intervenciones que se están haciendo actualmente, los resultados que vemos ahora en la ciudad, ¿no? Exacto.
Ahora, a mí me gustaría que nos expliques un poco qué es un arborista o un arboricultor. O sea, explícanos un poco esto para tener, saber. Sí, es un conjunto de disciplinas bastante complejo porque de ahí derivan, o sea, somos profesionistas que estamos trabajando a favor de la conservación de los árboles. No es únicamente un tema de poda profesional, que claro que es un pilar de los arboristas, pero tenemos formaciones multidisciplinarias porque tienen que ver con el entendimiento del árbol como una entidad completa y ecológica que se comporta y tiene interacciones no nada más con los organismos que están inmediatamente alrededor de él, sino en una escala mucho mayor, como los polinizadores, las micorrizas que hay en el subsuelo, todo este microcosmos que hay en el subsuelo que permite una relación favorable para muchos organismos. Entonces los arboristas sabemos mucho de fisiología vegetal, de biomecánica, que es toda la estructura, cómo se estructuran biomecánicamente los árboles, las ramas, cómo están alineadas o desalineadas. Sabemos mucho de plagas y enfermedades en cuestiones de entomología, de nutrición vegetal, de sustratos, de composta para mejorar el subsuelo. Entendemos, claro, todos los mecanismos del árbol, por eso lo de la fisiología vegetal, cómo funciona internamente toda su biología. Entonces, si bien no todos los arboristas tienen una formación de ingenieros o de ingenieros hortícolas o agrónomos o biólogos, no importa tanto, sí ayuda, por supuesto, para tener las bases cuando uno comprende a nivel global por la formación que tiene académica, pero no es excluyente que alguien que no tenga incluso una formación pueda ser arborista. Una formación, me refiero a académica en ese sentido, pero sí un arborista se distingue por entender lo más posible todos estos procesos biológicos. De manera integral. Integral. Perfecto. Gracias. Pues está muy interesante. Fíjense, les platico que yo conocí a Juan Pablo justamente como recomendación de Flora Guerrero, y quienes somos de Morelos, de Cuernavaca, pues sabemos que es toda una institución en el tema de los árboles. Y bueno, Flora dice, Juan Pablo sabe perfectamente lo que está haciendo, y eso es muy importante, Juan Pablo, porque de repente mucho de lo que está pasando, ¿no?, que es parte de lo que te quiero preguntar, ¿por qué se están muriendo tantos árboles en Cuernavaca? ¿Sí? O sea, y de repente la gente dice, ay, pues es que le falta podarse, le falta esto, le falta lo otro, y cualquier persona se atreve a llegar, podar y querer arreglar las cosas cuando no tiene el conocimiento. Claro, nada más como preámbulo, me parece muy interesante que comentas la recomendación con Flora Guerrero de Guardianes de los Árboles, porque necesitamos justamente alianzas estratégicas, no cualquier tipo de alianza de personas, de personajes que estamos haciendo y tenemos toda la intención, o sea, tenemos la intención y estamos ya realizando a través de acciones cambios positivos y propuestas muy proactivas y bien fundamentadas, pero sí necesitamos conectarnos entre todos los agentes de cambio que queremos mejorar en nuestra ciudad, ¿no? Y por supuesto, ya a otras escalas. Ahora, regresando a la pregunta que me comentas, ¿qué es lo que está dañando los árboles? Mira, me toca trabajar mucho con clientes que me dicen, oye, es que no comprendo por qué mi tabachín, que tanto cuido, que tanto riego, que nutro, no le llegan ni a los talones del tabachín que está en el terreno baldío al lado de mi casa. Pues resulta que justamente una de las grandes, o sea, yo podría decir quizá el 90% de la problemática es la poda inadecuada que le están haciendo a los árboles. Entonces, esta persona que cree que solamente cuida los árboles abonándolos, pero no toma en cuenta que la poda que le está haciendo su jardinero o su prestador de servicios en áreas verdes, pues daña muchísimo el árbol, y por eso los árboles que están silvestres muchas veces, una gran mayoría de veces, están en mucho mejor estado de salud y de condiciones que los que tenemos en la residencia. Entonces hay que cuidar mucho el tema de la poda. Las podas inadecuadas están enfermando a los árboles. Las herramientas, me gusta mucho hacer analogías con humanos, y es que son tan acertadas que si los humanos nos transmitimos enfermedades a través de nuestros fluidos, de muchas maneras, que con agujas, etcétera, de muchas maneras, los árboles sucede lo mismo con las motosierras, con los machetes, con las hachas,
con cualquier serruchos que ocupan, si no desinfectamos la herramienta de manera apropiada, adecuada, que realmente sea eficiente, vamos a transmitir las esporas de hongos, de bacterias, que es el problema que hay con los laureles, que tienen esta enfermedad. Por hablar de muchos otros organismos, se está transmitiendo la enfermedad a través de las herramientas por ignorancia, por flojera, por incompetencia, por muchas situaciones. Entonces, eso a mi gusto es una de las principales situaciones. Y ahora también vamos a cambiar un poquito, acotar un poco este tema. ¿Quiénes son los agentes que están realizando las podas? No podemos recaer todo sobre los jardineros. Muchas veces también me toca platicar con residentes, que son los residentes los que toman las decisiones de cómo podar el árbol, a expensas de lo que opina el jardinero, que el jardinero muchas veces sí tiene la sensibilidad de cuidar los árboles, no todos, pero sí procuran cuidarlos, pero el residente, que es el que tiene el capital, le dice, si no podas como yo te digo, no te pago. Y a veces invierten los papeles. El jardinero, en aras de, bueno, creyendo que sabe todo y que el residente no sabe nada de plantas, toma la iniciativa y cada año poda los árboles de una manera inadecuada. Entonces, esto es responsabilidad de los residentes. Ya no estamos hablando todavía de vía pública, estamos hablando de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ahora, en nuestras propias casas, el árbol que esté en nuestra propia casa. Exactamente, lo que nos compete a nosotros en nuestra propiedad. Entonces, por eso nosotros damos cursos de capacitación a residentes y a jardineros o a los dos, público en general, de cómo podar los árboles y cómo sensibilizarlos hacia el tema del arbolado urbano. Ahora, lo que compete en temas públicos, ya por supuesto tenemos que hablar de autoridades como lo que es el gobierno y CFE, que tiene un papel muy fuerte en el tema de poda. A ver, aquí a mí me gustaría hacer como hincapié en algo que tú dijiste que es muy importante y que no se nos vaya a perder esta información. Y es cuando tú hablas de esta analogía de los utensilios y de las herramientas con las que la gente decide podar y cortar sus árboles. Entonces, para mí es importantísimo que todas las personas que estén escuchando esta charla escuchen y pongan atención a eso. Es tal cual la herramienta con la que tú estás podando tu árbol, la tienes que limpiar, que lavar, que desinfectar, de lo contrario vas a ir llevando la enfermedad de un árbol al otro. Y lo que comúnmente se hace, que yo he visto como una práctica recurrente, ahorita que decías de las autoridades, de la CFE y de todo, es que llegan y con el mismo machete, con la misma sierra, con la misma hacha van y le dan parejo al árbol que se les ponga enfrente. No importa si es tabachín, jacaranda, ficus, laurel, lo que sea, y van parejo, con la misma herramienta. Y esto es algo que tenemos que poner atención y que estar muy alerta para prevenirlo en nuestras propias casas, en los árboles que están a nuestro cuidado, pero también cuando vemos que se está cometiendo el error en la vía pública. Sí, aquí me gustaría acotar también el tema de que no con desinfectar la herramienta ya está solucionado el problema. Primero es elegirla, es que si nos vamos ya al origen, ¿no? Sí. Realmente lo que necesitamos es personal profesional especializado en árboles. Yo muchas veces comparto y hago invitación exhaustiva a que los jardineros no se involucren en el tema de poda de árboles, porque la arboricultura es un área completamente diferente, y esto no es de menospreciar la labor de los jardineros, pero estoy hablando de un área muy diferente. El tema, por ejemplo, el metabolismo que tiene el pasto, las plantas ornamentales, algunos arbustos, o sea, plantas que no son árboles, sí conlleva otro mantenimiento, pero los árboles, para eso estamos los arboristas. Muchas veces toca que, por ejemplo, también cuando hacen recomendaciones dicen, no, pues él es biólogo, y el biólogo puede atender el árbol. No necesariamente, lo mismo pasa con los humanos, porque tú dices, es médico, entonces, ¿qué vas a hacer con un dentista cuando tienes un problema cardiovascular? Vas directamente con el cardiólogo. Entonces, no por ser biólogo o ingeniero agrónomo, saben del tema del arbolado. En eso sí quiero como hacer mucho énfasis, y por eso estamos profesionistas especializados en cuidado de los árboles, porque entendemos todos sus procesos. Y entonces no se trata nada de la herramienta. Por eso yo prefiero que deleguen estas actividades a los arboristas, ¿sí? Porque son temas de seguridad. Muchas veces, esto también quiero hacerlo muy hincapié al público, a la audiencia. Si llega a haber una muerte, porque ya han habido varias muertes, incluso accidentes bastante fuertes, cuando nuestros trabajadores de áreas verdes tienen una caída en un árbol, o sea, si es una profesión muy crítica, todo el problema legal recae en el residente. O sea, si hay una muerte, pues
se va a homicidio hasta averiguación previa, ¿no? Hasta que se determine qué es lo que sucedió y resulta que sí, se cayó de una escalera y se mató por una imprudencia. Tiene su arte el hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pero también me gustaría mucho, Juan Pablo, que hagamos ahora hincapié en lo que está pasando en la ciudad en general, ¿no? Cuernavaca, insisto, es un paraíso. Nosotros no sabemos, y bien dicen los dichos, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y realmente nosotros no estamos haciendo conciencia de lo que tenemos. Hace unos días tuve la oportunidad de ver un video que a lo mejor a ustedes les ha llegado, y si no lo vamos a buscar para postearlo en mi ciudad, pero es un video que habla de la infraestructura en la que están invirtiendo las grandes ciudades del mundo. Entonces este video dice, bueno, pues en esta ciudad están haciendo estos puentes, estos túneles, estos edificios, toda esta obra pública. Y si nos ponemos a ver, también hay países y hay ciudades y hay lugares que tenemos una gran infraestructura, pero es natural. Y la infraestructura con la que contamos en Cuernavaca son nuestros árboles, nuestra vegetación, nuestro clima y todo lo que nos da el potencial para poder vivir en este paraíso. Entonces, todo esto se puede acabar, eso no es eterno, como esto de la eterna primavera, de repente nos lo hemos creído que va a ser eterno y no. Hay que responsabilizarnos y por eso estamos haciendo el día de hoy esta charla con Juan Pablo, con una persona experta en el cuidado de los árboles, porque los árboles son de todas y de todos los que vivimos en Cuernavaca. Y no podemos permitir que estén pasando las cosas que están pasando, se están secando nuestros árboles, estamos perdiendo pues esta magia, este valor que tenemos en Cuernavaca, y nos toca cuidarlo, pero también nos toca exigir que las autoridades tengan a gente competente, que el gobierno tenga a cargo de los árboles a gente que sepa lo que está haciendo. No solamente porque es alguien que le gusta la plantita y le gusta lo verde, sino que alguien que sabe cómo se tiene que cuidar. Y es ahí que me gustaría que platicaras un poco, Juan Pablo, de lo que tú ves en los árboles de Cuernavaca. Sí, me encanta tu propuesta porque es, como bien mencionas, call to action. O sea, realmente una cuestión es presentar la problemática y otra la solución. Soluciones que podemos hacer es, y ya lo hemos hecho también, capacitar a las autoridades. Hemos impartido cursos de capacitación al personal de parques y jardines municipal y lo hemos hecho, pero no reiteradamente. Debido al cambio de administraciones, pues va cambiando su personal, entonces hay que empezar de nuevo. Y realmente hemos visto que sí, no hay una competencia completa ni parcial en el tema de los árboles. Sí se necesita personal que esté especializado o que tenga dentro de su consejo directivo o su mesa de diálogo a un consejero especialista en árboles para tomar las decisiones, ¿no? Y saber todos los enfrentamientos que hay económicos, o sea, toda la limitante y los obstáculos que hay, ¿no? Pero llegar a la mejor propuesta, que muchas veces en verdad toca no podar lo menos posible. No con esto estoy hablando de una propuesta totalitaria, pero muchas veces sí ayuda a eso. Yo sé como que los pacientes, cada paciente es distinto. Así es. ¿Estás de acuerdo? No llegas y dices, los que tienen tos aquí, los que tienen dolor de cabeza allá y parejo todos, ¿no? Hay que ver. Hay que clasificar y entender esto, ¿no? Y no con esto digo que no se tenga que podar, es necesaria la poda. Las líneas eléctricas pues, también juegan un papel muy importante, incluso para el podador, como para la infraestructura de la ciudad, ¿no? Entonces sí, lo que podemos hacer, ahorita mencionaba anteriormente, delegar esto a los arboristas, pero también capacitar a los jardineros en cosas de qué no deben de hacer, por ejemplo, decirles, por favor, no poden, quítense de la idea que tienen que podar cada año, porque ya hemos también analizado la psicología del jardinero de por qué está realizando tanta poda, y resulta que muchas veces nos han dicho, es que entre más podo, más cobro. Porque no me importa el árbol, lo que me importa es el dinero. Entonces tengo que demostrarle a mi cliente, a mi patrón, que estoy realizando un trabajo. Entonces, a costa de lo que sea, a costa de la vida del árbol, yo voy a cobrar. Esa es una de las ideas. Otra es que tiran basura, la famosa basura que le llaman a las hojas, que más basura es la que generamos los humanos con toda nuestra actividad, que los propios árboles, que lo que hacen con sus hojas es abonar y generar residuos que son favorables para todo este ecosistema que mencionaba anteriormente. Entonces, hay muchos mitos y por eso toca, si queremos ser un agente de cambio, toca capacitar a los jardineros y a los residentes y a las autoridades y a todos nosotros, pero que también canalicen, porque no podemos hablar, cualquier persona que esté hablando de este tema del arbolado, pues que tenga sus ideas, ¿no? Y fíjate, tú tocabas un tema muy importante, Juan Pablo, y es la CFE, ¿no? Y también ahí es
parte y es una responsabilidad muy importante de las autoridades municipales en este caso y también las estatales, el exigir que estas personas que están podando de parte de CFE tengan esa capacitación. En verdad que esto va más allá de solamente, déjenme decirles, que es importante esto, porque hace unos días yo lo ponía justamente en el Twitter, que esto es también hasta tener una visión de una reactivación económica. ¿Por qué? Si nosotros sabemos y estamos conscientes del lugar en el que vivimos, la gente va a visitar una ciudad y un espacio porque es un espacio y un lugar bonito, porque tiene un atractivo. Y en verdad que los árboles son un atractivo de nuestra ciudad. Y nosotros hasta con esta visión debemos de ver que los árboles de Cuernavaca son uno de los principales activos y tenemos que estar atentos y alerta a cuidarlos. Generan plusvalía, o sea, son, por donde le queramos ver, sombra, confort en los estacionamientos, oxígeno, plusvalía. ¿no? Sí. Y todo lo que nos dan los árboles es interesantísimo. Sería interesante también hacer como con tu apoyo y con tu colaboración, que podamos hacer como unos posts y una información en estos días de todo lo que los árboles nos dan. Y también, Juan Pablo, algo que me gustaría que nos apoyaras es cuáles son los árboles nativos o los que se dan bien en nuestra ciudad. Porque también eso pasa, que de repente alguien llega y dice, bueno, vamos a poner este árbol, o a mí me gusta este árbol, o me gustan las flores que da este árbol, sin saber si verdaderamente es el árbol propicio para Cuernavaca. Y también el tener conocimiento de lo que tenemos nos va a generar identidad, porque nadie puede querer y cuidar lo que no conoce. Entonces no podemos saber qué tenemos y qué queremos y cómo lo cuidamos si no sabemos ni qué hay. Por eso es importante que los niños, que las nuevas generaciones, que todos sepamos cuáles son las jacarandas, cuáles son los tabachines, cuáles son los primavera, los guayacanes, cuáles son estos árboles tan bonitos y tan mágicos que le dan ese ser único a esta ciudad, ¿no? De hecho, todos los que mencionas que sí son muy bellos no son nativos de Cuernavaca, de Morelos. Es un tema muy importante lo que comentas porque es una visión ya todavía más a largo plazo, porque no se trata de reforestar, como ahorita ha estado de moda, campañas de reforestación, que son temas muy delicados, le competirían también a autoridades y a personas técnicas cómo hacer la reforestación. Sí podemos involucrar a la sociedad, por supuesto, pero tiene que haber una organización. Y lo que dices es muy acertado, o sea, tenemos que entender la historia evolutiva, incluso geográfica de la zona, y de acuerdo a eso alinearnos a qué tipo de vegetación hay. Por ejemplo, podemos poner guamúchiles, porque nosotros, Cuernavaca en particular, está en una transición entre los bosques de pino-encino y la selva baja caducifolia, que tiene ahí un matiz muy interesante, una transición bien padre donde encontramos ceibas, fresnos, pinos de repente en algunas zonas más al norte de la ciudad. Entonces, todos estos que comentas son exóticos, sí tienen una función, esta también es... Voy a hablar de una postura personal, no porque sean exóticos, que sean introducidos de otras partes del país o del mundo, incluso como el tabachín, olvidé de dónde viene, pero estos ya forman ya tienen una función, un servicio ecológico a la ciudad, ya al ser árboles también bastante grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, los ahuehuetes también son una muy buena propuesta. Tenemos muchos árboles que son nativos y muy pocos endémicos, que son solamente de esta zona. Exacto, pues mira, y además a mí se me ocurre también, en la medida que podamos tenerle este cariño a los árboles, a veces podemos hasta tener la generosidad de poner una cubetita de agua de vez en cuando, porque hay árboles que de verdad hemos estado acabando con todo, como tú dices, los árboles son parte de un ecosistema integral y hemos ido acabando con todo eso integral que les permitía vivir, ¿no? Sí, como tip, me parece muy buen tu tip, un arbolito de más o menos de este tamaño le pueden echar alrededor de 20 litros, es el equivalente a una cubeta de pintura, que le echen una cubeta por semana. Yo creo que esa sería una buena cantidad si se puede dosificar con un sistema de riego. Yo sé que es más complejo. O si no, sin sistema de riego automatizado, sino que se riegue más constantemente, ayudaría. Vamos a ver estos tips, como dices, en videoclips, pero sí hay que hacer el call to action, que es este llamado ya a la acción, que es capacitar a los residentes, a los jardineros e involucrarnos como sociedad
agruparnos para hacer más, tener más fuerza entre nosotros y tener mayor impacto, ¿no? Sí. Con esto creo que podemos platicar también de la labor que estamos haciendo, como ves. Sí, platiquemos un poco de esta propuesta de hacer un tema social, y me encanta esto que tú estás haciendo, que están haciendo a través de hidrohuertos, y a donde queremos invitar a que se sume la gente de mi ciudad. Ahorita Juan Pablo les va a explicar un poco, porque, insisto, no podemos dejar toda la responsabilidad a los gobiernos. Es imposible que un gobierno, yo siempre pongo la analogía, así como estábamos platicando de analogías, pongo la analogía de una casa. Quienes estamos de alguna manera al frente de una casa también nos podemos dar cuenta que es como si en la casa llegaran los miembros de la familia y todos empezaran a dejar su plato sucio sin que nadie llegue y lo lave, sin que nadie lo arregle, la ropa tirada, sin que nadie lave, sin que nadie haga. Es lo mismo, una ciudad es esto, es una casa en grande, es una comunidad en grande, donde necesitamos participar todas y todos para que las cosas fluyan. Y aquí es que estamos siempre implementando acciones para involucrar a las ciudadanas, a los ciudadanos, pero también a prestadores de servicio y a gente que tiene este expertise para aprender. Mi ciudad es una comunidad, Juan Pablo, donde todos tenemos siempre mucho que aprender. Y aquí queremos aprovechar tu presencia, tu conocimiento y el proyecto tan interesante que tú tienes para justamente involucrarnos y hacer que esto se potencialice, porque imagínate todas las necesidades que tiene esta ciudad y los árboles de esta ciudad. Sí, creo que queda como maravilla la sinergia que puede surgir también a partir de esta plática, además del gusto de reunirnos, porque les queremos compartir que lo que está haciendo Hidrohuertos es que está apadrinando, amadrinando, patrocinando la labor de un árbol al mes. Esa es ahorita pues la situación que tenemos, no digo la lamentable o lo acotado, simplemente es lo que tenemos en capacidad de atender, ¿no? Pero sí vamos a poderlo incrementar. Entonces lo que estamos haciendo es que patrocinamos un árbol de vía pública con los permisos legales, con las autoridades, donde te digo, tenemos que hacer alianzas con todo el mundo. Así es. Entonces vamos a continuar y ya hemos estado atendiendo árboles de vía pública, árboles muy importantes que tengan un papel fundamental. Son grandes retos porque no es una cuestión de números, sino una cuestión de árboles madre, árboles que tienen un papel, una función medioambiental muy importante y están a la deriva porque no tienen un residente, no tienen una persona que capitalice, que pueda pagar este servicio. Entonces nosotros estamos poniendo al servicio de la comunidad, tanto humana como vegetal, estos servicios gratuitos, no tienen ningún costo. Tenemos la capacidad, insisto, hasta ahorita de un árbol por mes. Estamos atendiendo 12 árboles anuales y de esta manera les hacemos la poda profesional, todo en aras de su conservación, porque hay árboles que si quedan a la deriva, como los están en vía pública y nadie los atiende, las pudriciones se internalizan más y terminan matando el árbol. Entonces es prudente quitarle algunos parásitos, tratarle sus plagas y sus enfermedades antes de que sea mayor el daño, y eso tiene un costo que nosotros estamos absorbiendo con muchísimo gusto, y en agradecimiento también a la preferencia que tienen nuestros clientes podemos tener este impacto. Pero si quieres comentar lo de... Sí, bueno, pues estamos ahorita muy felices porque, como saben, pues mi ciudad ama los árboles, es parte de nuestra esencia. Y entonces estamos proponiendo hacer esta colaboración con Juan Pablo para que por lo menos con Hidrohuertos, para que por lo menos un árbol más en la ciudad pueda ser atendido al mes. Entonces, y eso en la medida que la gente quiera participar, colaborar. Yo siempre he dicho que la gente siempre está dispuesta a apoyar, a donar. Nosotros desde mi ciudad hemos hecho colectas de N cantidad de cosas, lentes, juguetes, ropa, víveres, muchas cosas, porque la gente tiene la disposición de hacer algo, pero lo que quiere es ver que verdaderamente se aterrice en proyectos concretos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en esta alianza, facilitarles que ustedes puedan ver las acciones que se están llevando a cabo para que se entusiasmen, se motiven y para que cada vez en una de estas no van a ser 2 árboles ni 3, sino que sean muchos árboles más al mes, que podamos amadrinar, apadrinar como mi ciudad, como ciudadanas, como ciudadanos, por esta conciencia y este cariño a los árboles. Y también me gustaría también que tuviéramos, todos nos dimos cuenta, eso es importante, no sé si recuerden lo que sucedió
cuando alguien llegó a podar un árbol en Calzada de los Estrados. O sea, todos lo veíamos y pasábamos por esa calle, todo el mundo feliz, tranquilos, paseábamos por ahí y no sabíamos lo que eso representaba, lo que ese árbol representaba para la belleza de esa calle, de esta ciudad, hasta que un día lo podaron y todo el mundo, bueno, casi muere de la tristeza, ¿no? Entonces, ese árbol se podó porque se fue enfermando, pero al final de cuentas, así como ese árbol inmenso, bellísimo, hay tantos árboles que se están muriendo en nuestra ciudad y que nosotros podemos ser ese agente de cambio, como tú bien lo llamas, para que podamos hacer esa transformación y ese cuidado, ¿no? Sí, un laurel de la India que estaba con una hermoso. mini glorietita. Era una belleza. Es increíble también, ahí quiero como poner en relieve la situación de la participación ciudadana. No deja de participar, pero de manera, pues de repente equivocada, porque se pusieron muy a la brava cuando ya lo único que daba de ese árbol era un árbol mutiladísimo que había sido mutilado a través de los años y tuvieron que retirarlo debido a que estaba enfermo. Yo mismo lo vi, no participé en ningún momento, simplemente pues, soy observador de la ciudad y de muchas ciudades, de ver la situación, y ese árbol ya estaba enfermo, ya era un riesgo de caída y ya no había nada más que hacerle, incluso era incosteable, ya la probabilidad de supervivencia era mínima. Pero entonces lo que necesitamos es transformar esa acción de, oye, están podando el árbol, lo están talando, sí, porque era necesario, pero entonces transformar eso hacia el conocimiento. La prevención. Oye, la prevención, claro, ¿no? ves un árbol enorme y de repente lo empiezan a machetear. El machete no es una herramienta de poda, no se debe ocupar para podar los árboles. El machete, la única función que tiene es que una vez que podas algo del árbol, abajo lo macheteas para fragmentar en pequeños pedazos, trozar la poda. Lo único que debe utilizarse. Sí, pero allá arriba no, es el equivalente, en verdad, cuando estamos en quirófano y nos van a hacer una cirugía, no sacan un machete, no sacan un hacha, y aunque parezca exagerado, es literal lo que se hace. Lo que se debe ocupar es un bisturí grado quirúrgico, y por eso hay motosierras que tienen que estar en buen mantenimiento, porque si el filo no está adecuado, generamos más heridas de lo que se requiere. Y no, que esto es una invitación a la audiencia que ocupe motosierras, porque si no tienen el conocimiento de cómo ocupar lo mismo que pasa aquí. O sea, tú no vas con un carnicero a que te haga una cirugía de tu cuerpo y con la herramienta que tienen, pero tampoco vas a un hospital super nice a que ocupen cualquier herramienta que no es grado quirúrgico. El mejor doctor, pero si no tiene la herramienta adecuada, no puede realizar la intervención. Tenemos que conjuntar dos cosas: personal capacitado y competente y herramienta especializada y profesional. Y mira, Juan Pablo, a mí me encantaría también que este tipo de charla podamos repetirla y enriquecerla, porque yo en alguna ocasión o en algunas ocasiones he visto videos muy interesantes que, bueno, ahorita tenemos que terminar y que concluir esta charla, pero bueno, habrá segunda parte, pero sobre lo que sienten los árboles, ¿no? Es impresionante, de verdad. Hay gente que dice, eso es una locura, ¿cómo va a sentir un árbol? Pero hay videos tan interesantes que hablan de cómo los árboles se comunican entre sí para ayudar entre todos a un árbol que está indefenso, que se está secando, que está sufriendo, que está enfermo, y entre todos lo apoyan y le ayudan a sobrevivir. Y todo ese tema de comunidad que se dan entre los árboles, a mí me encantaría que platicásemos en otro momento y que nos sigas pues llenando de este cariño, de este amor y de esta situación de conocimiento que debemos tener para cuidar nuestros árboles. Y posteriormente, bueno, primero antes de concluir esto, a mí me gustaría decirles que vamos a tener aquí en el Facebook, va a venir la dirección o también el teléfono y la manera en que ustedes pueden localizar a Hidrohuertos, porque de esa manera ustedes van a poder tratar y cuidar a sus árboles de la manera adecuada. Y también podemos nosotros incidir cuando veamos que se está cometiendo una barbaridad. No nos quedemos callados. Yo siempre he dicho que si te toca ver, te toca hacer. Y no es posible que de repente vamos pasando por la calle y vemos barbaridades que le están haciendo a los árboles. Todos tenemos la posibilidad de hacer una llamada, de exigir a las autoridades que vayan y que atiendan este tipo de podas que están dañando, porque además, insisto, de repente vemos que van en la calle completa, A mí me ha tocado de verdad llegar y tener que detener a la gente que lo está haciendo, poniéndose en riesgo uno, porque además me han tocado situaciones muy complicadas,
Pero si no somos nosotros como ciudadanas y ciudadanos, ¿quién lo va a hacer? Los árboles no pueden defenderse, nadie puede hacer, o sea, no lo pueden hacer ellos mismos. Si nos toca ver una necesidad, tenemos que actuar. Así es. De hecho, algo que les puedo compartir es que de forma legal nadie puede podar un árbol ni con serrote, ni con hacha, ni con machete, si no está inscrito en el padrón de prestadores de servicios de arboricultura, jardinería y viverismo del estado del municipio de Cuernavaca. Ese es un documento obligatorio y eso no quiere decir que necesariamente, como muchos padrones, que los que estén dentro del gremio tengan las mismas competencias, por supuesto, porque es simplemente un trámite, pero de esta manera se puede detener cuando se está haciendo una barbarie, una masacre a los árboles. ¿Puedes repetir eso, por favor, Juan Pablo? ¿Cómo se llama el padrón en donde tienen que estar inscritos? Sí, tienen que estar inscritos en el padrón de prestadores de servicios de arboricultura, jardinería y viverismo del municipio de Cuernavaca. Ese es obligatorio, si no, se está cometiendo una infracción, no sé de leyes, yo soy biólogo, pero no sé si es una infracción o una cuestión de un delito ambiental al empezar a intervenir. Y es que eso es igual que en células profesionales. Tú no puedes medicar a alguien si no tienes una célula profesional, no puedes intervenir en una cirugía humana si no tienes célula profesional. Lo mismo sucede en los árboles. Ahí vamos paso a paso con el tema de regularización, de leyes, de acotar esto y hacerlo más formal, porque sí se están brincando las trancas. No, y también exigir que se incrementen las sanciones, porque imagínate, de repente ves gente, hay árboles que llevan 20, 30, 40, 50 años, y alguien llega y decide que va a abrir en ese espacio un negocio, va a tirar una barda y le estorba el árbol. Y con la mano en la cintura, tiran árboles de 20, 30, 50 años. Los constructores están tomando dentro de lo que le piden a su cliente, ya tienen una cuota, no digo que todos por supuesto, no quiero generalizar, pero es una práctica lamentablemente muy común que ya tienen una utilidad, un gasto de cuánto cuesta la multa y todo de haber derrumbado un árbol de 80, de 50, de 20 años, lo que sea, ya lo tienen dentro de su corrida financiera porque se aplica mucho el tema de más vale pedir perdón que permiso. Árbol, me estorbas, ahí te voy, porque yo voy a construir. Entonces, sí se tiene que hacer mucha conciencia en todos los niveles, ciudadanos, autoridades, inmobiliarias, constructores, arquitectos. Esto nos compete a todos, ¿no? Y no se trata de buscar enemigos, al contrario, lo que queremos buscar es alianzas, amigos y poder entre todos buscar lo que más nos convenga a todos, humanos y el ecosistema. Eso que dices me encanta, Juan Pablo, porque justamente de eso se trata, de hacer esta sinergia y de hacer comunidad y de buscar cómo sí se puede que todas y todos convivamos con el entorno, con la naturaleza y con los árboles que estaban en muchos casos antes que nosotros en estos lugares, en esos terrenos, en estos espacios, y de repente llega gente que no tiene no solamente cariño, no tiene respeto a la naturaleza y con una tranquilidad tiran el árbol, porque la multa a veces es de 2,000, 3,000, 5,000 pesos y déjenme decirles que eso no repone lo que un árbol nos da. En verdad necesitamos generar esta conciencia y cultivarla en los niños. Estamos en un mes del niño, la niña, y creo que es un muy buen momento para cultivar el amor de los niños, el respeto de los niños a la naturaleza y los adultos, recuperarlo, porque es parte de nuestro entorno. Sí, hagamos una invitación a la audiencia que puede participar de muchas maneras, de muchos niveles, con muchas situaciones. No importa el capital que tengan, las condiciones que tengan, hay mucho que hacer, desde compartir las publicaciones que hacemos. Nosotros compartimos muchísima información en nuestras redes sociales, en Facebook sobre todo, ya veremos los datos al final de la presentación, pero sí somos una empresa que comparte mucho el conocimiento y nos gusta hacerlo. Así es, pues bueno, el día de hoy llegamos al final de nuestra charla. Es un gusto para nosotros, Juan Pablo, gracias por estar acompañándonos en este día, ¿no? Por dedicarle unos minutos de tu tiempo a esta parte de formación de la gente de nuestra ciudad, ¿no? Es un gusto. Muchísimas gracias, Megui, por el espacio, porque de esta manera también podemos llegar a través de otros canales a más personas. Gracias. Y bueno, gracias a todas ustedes, a todos ustedes, a las personas que nos escuchan, gente de mi ciudad, que siempre está atenta a las cosas que nos hacen crecer como personas, como seres humanos, como comunidad. De eso se trata,
que hagamos estas alianzas estratégicas, que hagamos esta sinergia para ser cada vez mejores personas y para vivir en un mejor lugar. Gracias y nos vemos en nuestra próxima charla. Una charla con Meggy Salgado.